¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Hoy jueves, como todos los jueves, acá conversando con Rafael sobre negocios y finanzas. Esta vez tenemos el gusto de tener como invitado al ingeniero Eder Meléndez. Él es propietario de la empresa EMR Ingeniería y Construcción. Y para mí, Eder, es un gusto porque yo soy trujillano y tú eres piurano. Y pocas veces nos toca destacar el éxito del empresario del interior del país. Y entonces, cuando conversamos sobre este podcast, no lo dudé ni un segundo. Yo encantado de que estés acá, Eder, acompañándonos en el podcast. Muchas gracias, Rafael. Encantado también de compartir la experiencia que hemos tenido en ese tiempo que venimos penetrando en el mercado de la construcción, que es un mercado bastante ágil, ¿no? Poco Sí, predictivo, pero eh, que, con bastantes que permite, con bastantes oportunidades y que permite la realización, ¿no? Del logro de objetivos, no solo de las empresas, sino de los seres humanos que trabajan en las empresas. Eder, como tú sabes, en este podcast y a través de nuestras redes sociales nos escuchan grupos de empresarios que reciben, y ese es el objetivo del podcast. Esta es una conversación de amigos, no es un evento académico, pero la gente necesita algún contenido, algún tip, algún consejo, ¿no? Y por eso me entusiasmé en tener esta reunión contigo, porque creo que tú tienes mucho que aportar. Yo te conozco como un empresario que tiene 10 años en el sector construcción, tanto en obra pública como privada, y me gustaría ver que compartas con nuestros amigos. No es muy común que una empresa de construcción dure 10 años y más aún en estos tiempos. ¿Qué consejos, ¿no? Podrías dar a esos jóvenes empresarios como tú, que empezaron hace 10 años como tú y que se han podido mantener hasta el día de hoy? sí, bueno, la verdad que es, Rafael, todo un reto, ¿no? Hay que tener bastante resiliencia, ¿no? Ujú. Y yo destaco mucho lo que tú mencionas, que una empresa de construcción permite proyectar bastante en la sociedad progreso, ¿no? Y justamente ahí radica un poco la, la proyección de una empresa, ¿no? O la Ujú. sostenibilidad de una empresa, que es tener dentro de la empresa, pues, talento, y no solo talento, sino talento a la vez comprometido. Eso finalmente termina siendo, cuando uno busca eh, las cualidades de una empresa o cómo se consiguieron los objetivos de una empresa, finalmente llegas a ese. Ahora, permíteme hacer una interrupción ahí, Eder. Acabas de decir talento comprometido. Así Mira, es. qué importante. Puede parecer algo, digamos, muy genérico, pero en este momento, con el crecimiento macroeconómico que tuvo el país en los primeros años del 2000, con el boom minero, las materias primas, vemos que el Estado viene invirtiendo en educación, colegios, universidades. O sea, hoy en día, yo que tengo, soy una persona de más de 50 años, hoy en día cualquier joven puede estudiar. Entonces va a tener Correcto. educación, ¿ok? Pero el joven tiene que entender que no solo basta tener la aptitud, sino estar comprometido. Y las nuevas generaciones nos cuesta un poco transmitirles ese compromiso, en donde ya empiezan los valores, que es un poco lo que te enseñaron en la casa y que se ratifica en el colegio, ¿no? ¿Qué valores son para ti los más importantes para ese talento comprometido, por ejemplo? Yo creo que básico para que haya compromiso tiene que haber honestidad y disciplina, ¿no? Las personas los valores que tenemos nosotros en nuestra empresa es justamente eso, ¿no? Honestidad, compromiso y disciplina. Y yo creo que ambas están interrelacionadas, ¿no? Y justamente la gestión del talento de una empresa es lo que permite que despliegues
todas las estrategias que finalmente te llevan a conseguir objetivos de corto y largo plazo, ¿no? Y Eder, dime, los que están en el sector construcción, yo también tengo más de 10 años en este negocio, estamos muy, digamos, enfocados en la obra, ¿ya? En la ejecución, en la producción. Y tú acabas de decir gestión del talento. Oye, ¿cómo gestionas el talento en una empresa de construcción, siendo que tu primera prioridad es ejecutar una obra, ¿no? Así es. No, obviamente, de manera superficial, quizás una empresa lucha todos los días con mantenerse en el mercado, ¿no? Ver sus temas financieros, pero como te repito, ese resultado depende mucho de las personas que están en el proyecto, liderando los proyectos y de las personas que llevan adelante una u otra estrategia en sectores de la construcción. Mm. Yo creo que el reto no solamente de las empresas de la construcción, sino de cualquier empresa es justamente gestionar personas y tratar de sacar lo mejor de esas personas. Ahora, sigo, como se dice, hurgando, ¿no? Talento existen en todos lados. O sea, tú me puedes confirmar eso, Así es. ¿no? O sea, no necesariamente solo en Lima existe talento. Hay muchos jóvenes, muchos profesionales en todas partes del país. ¿Y quién mejor que tú para decírmelo? Porque tú tienes una empresa que viene creciendo año a año, que es exitosa, y entonces puedes ratificar que ese talento sí existe. Solo necesitan oportunidades. ¿Sí? No, talento en el Perú existe, ¿no? O sea, eh, hay personas, así como nosotros, que tienen proyectos, Sueños. sueños por delante. Y cuando la empresa logra, ¿no? Ir más allá del vínculo laboral y entrar dentro de esa persona, es la única forma que tú logres alinear un poco los objetivos de cada persona con los de la empresa, ¿no? Eso implica, como repito, tener una relación más que laboral con las personas. Dime, a todos nos sucede cuando formamos una empresa, siempre se utiliza la metáfora de la cebolla, ¿no? Al comienzo uno se rodea de familiares y amigos, y a medida que va creciendo, va entendiendo que es importante, digamos, ese círculo, ese primer círculo, porque por sobre todas las cosas está la confianza, pero a medida que uno va creciendo, pues comienza ya la exigencia de la profesionalidad de las personas, ¿no? ¿Cómo te ha resultado a ti transformarte? Me imagino que también naciste así, una empresa familiar y con amigos, y luego ya fuiste migrando a lo que hoy día es EMR. Sí, efectivamente, ¿no? Las empresas al inicio, los primeros vínculos laborales tienen que ver muchísimo con confianza, pues, ¿no? Porque eh, el arranque de una empresa necesita bastante compromiso, bastante compromiso. Sin embargo, a medida que crece un proyecto, crece una empresa, uno tiene que pensar en atraer talento o desarrollar talento. Eh, en una empresa pequeña o mediana tienes que hacer ambas cosas, pues, ¿no? Porque eh, quizás la marca todavía no es tan conocida y no eres tan potente en atraer talento. Tienes que desarrollar talento. Mira, qué importante estos dos temas. Vamos a dar una primera pausa, ¿ya? Pero hablar de retener talento y atraer talento ya me devela que tú la tienes clara, ¿ya? Hacemos una primera pausa para luego desarrollar este tema. Te decía, Eder, fuera del set, de que tuve un gran amigo que vendió su empresa, le había costado 15 años desarrollarla y se la vendió a un grupo japonés y los japoneses le dijeron, ¿cuántos años tuviste en la empresa? Y le dijeron 15 años y él dijo, ah, bueno,
todavía es un adolescente. Y el símil de la empresa con el ser humano, creo que tienen toda la razón, ¿no? Tener una empresa que tiene 3 años, es un niño, un bebé, un niño que recién empieza a caminar, de 5 de 8 años, de 10 años ya sabe expresarse, de 15 años un adolescente, de 20 los japoneses están acostumbrados a tener empresas de 50 años para arriba. ¿Cómo un dueño de empresa como tú comienza a proyectar su empresa para hacer que ese ser humano, empresa, crezca y se desarrolle en el tiempo? Y terminamos la primera sesión diciendo desarrollar talento y atraer talento, porque no hay forma de que la empresa crezca si no hay personas en la empresa, ¿no? Y eso es un trabajo en conjunto, nadie puede hacer las cosas solo y durante el tiempo. ¿Cómo tú desarrollas talento y cómo tú atraes talento en tu empresa? Sí, mira, finalmente, como mencionas, las empresas son personas, ¿no? Eh, los que sacan adelante los proyectos, los que llevan a cabo las obras, son personas. Y un proyecto necesita o es una fuente riquísima para desarrollar talento, ¿no? Sin embargo, para que el talento se desarrolle, yo creo que es importantísimo que puedas atraer talento con una base experimental ya sólida, ¿no? Que venga y que cause una especie de engranaje con el talento que tú vienes desarrollando, que traslade esa base experimental que ellos tienen en generar soluciones o tácticas o estrategias dentro del proyecto y eso genera un círculo virtuoso. Es importante transmitir al equipo de que cada negocio, cada proyecto, cada reto es una oportunidad de crecimiento, ¿no? En donde eh, nos corresponde tener las herramientas emocionales para motivar a esta gente a que acepte el reto, que lo enfrente el reto y porque en el camino uno va aprendiendo y que también disfrute del resultado, ¿no? Del éxito que se pueda dar, ¿no? O sea, cuesta contagiar, porque el dueño es el dueño, pues, ¿no? Y tiene sus motivaciones, pero ¿cómo contagias al equipo? Es difícil, ¿eh? Claro. O sea, los profesionales que dirigen un proyecto tienen que entender de que agregar valor dentro del proyecto trae una consecuencia de beneficio compartido, no solamente para la empresa, sino para ellos como profesionales, beneficios tangibles e intangibles, ¿no? Y además tienen que ser conscientes de que su trabajo o el trabajo del equipo del proyecto sea un beneficio para los usuarios de ese proyecto, ¿no? Eh, entender eso requiere, como te digo, eh, Habilidades habilidades, que, ¿no? que Así uno las es, va aprendiendo así también, es. ¿no? Por- Identificar sus motivaciones, ¿no? Ir más allá del vínculo simplemente laboral. laboral, ¿no? O sea, hay que Yo, sí, conocer a la persona. yo siempre digo acá en IT Capital, no pienses que tú le estás sacando una fianza, no pienses que tú le estás sacando un crédito a la empresa, sino que tú eres parte de ese gran proyecto de que niños puedan estudiar en un colegio, de que personas se puedan atender en un hospital que ese contratista, que ese consorcio va a ejecutar gracias al crédito que nosotros le hemos concedido. O sea, siéntete parte, ¿no? De esa obra pública, ¿no? A ti también te toca motivar de esa forma o de otras formas que nos puedas compartir. Sí, claro. También hay que entender que cada vez que existe un reto, normalmente existen problemas que con trabajo en equipo se encuentran soluciones, ¿no? Eso genera una satisfacción de crecimiento, de resiliencia también, porque
solucionar una etapa difícil dentro de un proyecto, este, genera resiliencia dentro del equipo, ¿no? Mm. Ahora, no todo es bonito, no todo es color de rosa. No sé si nos pudieras compartir algún momento difícil, alguna crisis, digamos, para ir cerrando esta segunda sesión y la tercera y en la cuarta ya enfocarnos un poquito más en el negocio propio de la construcción, que también es importante. ¿Qué momento difícil, qué momento te tocó, pues como se dice, tocar las brasas ardientes? No, obviamente, las empresas constructoras pues tienen momentos difíciles, obviamente, y por eso te hablaba justamente de la resiliencia del equipo, ¿no? Yo creo que una de las principales causas de, de a veces caer en algún tipo de crisis es escoger o analizar bien el proyecto con el cual tú te vinculas, ¿no? Eh, A veces nos gana la ambición, así nos es. gana el deseo muy humano, por cierto, de crecer rápido, ¿no? Y sobre todo en los primeros años, cuando tienes que mantener cierto nivel, o sea, tienes que seguir pedaleando y no puedes parar. Entonces, ese equilibrio de tener esa necesidad y a la vez poder vender un proyecto sostenible es algo que te mantiene, Ahora, pero también, Eder, nadie aprende en cuerpo ajeno, ¿no? obviamente. Tienes que vivirlo para que la lección quede aprendida, ¿no? Las caídas tienen que existir, las pérdidas en algún momento tienen que existir, eh, para que tú puedas, sin embargo, pues un proyecto que de alguna forma tiene pérdidas te ayuda a sacar conclusiones y te ayuda a modificar organizacionalmente también el esquema que tú tengas, ¿no? O las prioridades que tú tengas. Entonces ahí tenemos un tip que parece genérico, que pasa medio piola, en donde los abuelos decían, a veces se gana y a veces se aprende. Nunca se pierde, ¿no? Siempre se aprende y a cada uno nos corresponde aprender la lección, robustecernos, comer polvo, pero luego seguir en la lucha, seguir bregando, ¿no? Sí, o sea, estar al límite a veces te fortalece, te hace forjar eh, algunas emociones que quizás necesitan de estos momentos, ¿no? Pero, como te repito, es muy importante que las empresas analicen, ¿no? El proyecto con el cual se vinculan. Nosotros tenemos un área de ingeniería de preventa, por ejemplo, que se dedica a analizar antes de el proyecto y ver no solamente como proyecto, sino como expansión dentro de esa línea de negocio, como Interesante, ¿ah? oportunidades, ¿no? Avales que puede Porque a tener el veces, negocio. a veces en las empresas la necesidad financiera, la necesidad económica te lleva a involucrarte en proyectos que luego, como tú dices, no te van a permitir no solo sostenerte, sino crecer, proyectarte, ¿no? Sí, la, escoger un buen proyecto tiene que ver básicamente con la preparación o con el know-how que tú tengas para ejecutar ese proyecto, con la oportunidad dentro de esa línea de negocio que pueda significar la ejecución de ese proyecto. Buenísimo, buenísimo. Ok, Eder, nos vamos a la segunda pausa para luego seguir conversando. Eder, yendo ya al tema, digamos, del negocio en sí de la construcción, tú y yo sabemos que la inversión pública hoy en día, como consecuencia del enfriamiento de la economía, de esta coyuntura político-económica sanitaria que vive el país y el mundo entero, pues en el Perú la inversión pública va a mover la aguja de la economía peruana en lo que resta este año y en el 2023. Sin embargo, nuevamente, los que tenemos años acá,
sabemos que la gran debilidad son los expedientes técnicos, ¿ok? Los cuales no reflejan la realidad de un proyecto. La pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo enfrenta un empresario esa, esa, esa debilidad, esa falencia en el expediente técnico? A veces no tienes ni tiempo para revisar todo. Me acabas de decir que tienes un equipo de preventa de ingeniería, pero acá hay oyentes, hay otros empresarios que, que se entusiasman a veces con postular a procesos, ¿no? Con expectativas naturales, pero que luego vemos de que la factibilidad no les permite lograr los resultados que quieren. ¿Cómo en tu caso te enfrentas a eso y cómo lo vienes resolviendo, por favor? Queremos dejar algún contenido a los empresarios como tú. Sí, yo creo que el problema que tú mencionas es la causa de que muchos proyectos pues no se terminen en el sector público, ¿no? O que terminen en arbitraje. Y es más común de lo que cada momento, en cada entidad, normalmente siempre hay proyectos en arbitraje. Y esto radica porque el Estado no tiene una política de gestión de proyectos de ingeniería que mejore la calidad eh, de los expedientes técnicos, ¿no? Es por eso que las empresas de construcción que licitan en el Estado tienen que ser muy cautelosos con revisar el expediente técnico antes de postular a un proyecto, ¿no? En nuestro caso, atacamos por ahí, revisar muy bien los proyectos. Normalmente en el sector público nosotros postulamos a proyectos con los cuales ya tenemos un poco de familiaridad, ¿no? Ujú, Y además eh, ingresamos a otro tipo de mercados que no son públicos, pues, ¿no? ujú. Eso, Esa es una compensación. así es, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces, pues, la, la gestión de proyectos que tú tienes como empresa no es tan valorada en el Estado, ¿no? Sin Ujú. embargo, en el sector privado es bien valorado. Los estándares con los que tú trabajas, las buenas prácticas que tú tengas, tienen un valor dentro del sector privado, pero dentro del sector público no necesariamente. Ok, entonces, tip número uno, obviamente, revisar lo más que puedas la factibilidad del proyecto en donde te vas a involucrar. Segundo tip, diversificar. No puedes depender al 100% de obras Público. públicas. ¿Ok? Eh, dime, en estos nuevos contratos, nuevas modalidades contractuales como los contratos NEC, ¿no? Yo creo que se abre nuevas oportunidades. Ya sé que hay aquellos que critican por fuera y dicen, no, pero es que una obra que nació como 100 millones, luego se convierte en otra de 150. A ti que eres un subcontratista de contratos NEC, ¿qué fortalezas has encontrado fuera del set? Me decías, la verdad que esta es una gran oportunidad que se nos está presentando. Empezaron con los Juegos Panamericanos, se ha extendido a otros proyectos, los contratos NEC, ahora incluso las escuelas bicentenarios se están haciendo con contratos NEC. En tu experiencia como empresario, ¿qué oportunidades les está dando los contratos NEC? No, los contratos NEC yo creo que vienen a cambiar muchísimo la cultura de gestión de proyectos en los países donde se instalan. Obviamente que hay cosas por mejorar, ¿no? Dentro de esos proyectos, pero si ponemos como referencia la ley de contrataciones versus un contrato NEC, pues es una evolución muy importante, ¿no? Porque le permite al contratista o al subcontratista eh, mostrar no solamente su capacidad financiera, sino su capacidad técnica dentro del concurso, ¿no? Ujú. Algo que normalmente las empresas que tienen buenas prácticas no tienen la oportunidad dentro del Estado.
capacidad técnica que va a ser valorada va a ser valorada y reconocida. y reconocida, obviamente, ¿no? Tener un buen plan de trabajo para un proyecto, ¿no? Significa, ya en contratos NEC, un nivel de confianza que es valorado, ¿no? Ujú. No es tan frío como presentar una oferta a través del SEACE y esperar que haya un sorteo o una deliberación. Sí, porque existe el mito de que el empresario le saca la vuelta al Estado. Esto se desvanece con un contrato NEC. Me gustaría que nos expliques en la siguiente sesión el cómo, ¿ok? Y qué oportunidad, como tú bien has señalado, les permite ahora a ustedes, los empresarios, que su ingeniería, que su mayor esfuerzo, que su mayor uso digamos, de medidas preventivas, de tecnología, sean valoradas y reconocidas con un mayor valor en dinero. Entonces, nos vamos a la última sesión para que nos expliques el cómo tú crees que esto viene siendo valorado actualmente. Eder, estábamos hablando de los contratos NEC y la nueva oportunidad que representa para los empresarios. Y me gustaría que a nuestros oyentes les des algunos tips de cómo se han podido adaptar ustedes a esos requerimientos técnicos, financieros, y que cualquiera, obviamente con un buen equipo, con un orden empresarial, los puede tener como tú lo hiciste. Ahora tú ya estás en la ola y estás naturalmente soñando con retos mayores, y por qué no hasta hacer también un PMO en algún momento, ¿no? ¿Cómo resultó esa transformación, el cumplir el reto de ser un subcontratista, que no es fácil, ¿ah? Que no es fácil. Sí, eh, el orden, como bien mencionas, si tienes una empresa pues que está acostumbrada a las buenas prácticas, que tiene talento de gestión de proyectos o personal capacitado para gestión de proyectos, pues esta es tu oportunidad, pues, ¿no? Demostrar que efectivamente tienes ese valor intangible que quizás no se le da cabida tanto a un proyecto netamente público, ¿no? Ujú, Eh, si se tiene un esquema de gestión de proyectos avanzado dentro de una empresa o muy implementado, yo creo que deberíamos o deberían buscar oportunidades en este modelo de contratos colaborativo, ujú. que es justamente esa la, la, la nueva filosofía, ¿no? De que sea colaborativo con el fin de encontrar soluciones y que pongan por encima de todo eh, el fin, que es que el proyecto termine, ¿no? Decíamos que se está eliminando el mito de que el contratista es el vivo, el que le quiere sacar la vuelta al Estado, y sin embargo, contrariamente, nuestra ley de contratación es laxa. Acá tú ganas una buena prueba acreditando experiencia similar uno a uno, acumulada, gana el que puja menos, ¿no? Y como tú decías, en las bases te piden, cumple usted la ley tal, la ley tal, la ley tal, y luego en el presupuesto no se refleja. Cierra un poco esa idea, me gustaría que se entienda, digamos, cómo es que ahora ese mayor esfuerzo es valorado en los contratos NEC. Sí, a ver, yo creo que a nivel de ley de contrataciones siempre ha habido muchísimas incoherencias, ¿no? Porque, eh, por un lado, las bases pues te exigen y te nombran solamente cúmplase con todos los estándares que ya están formalizados en leyes de seguridad, calidad y medio ambiente, pero cuando tú ves en el expediente técnico si realmente se ha considerado presupuesto para el cumplimiento de estos estándares, pues no los encuentras, Ujú, ¿entiendes? Sin embargo, no se puede salir de eso si es que el Estado
no cambia la filosofía de gestión de proyectos de ingeniería. De que Y me, que esa es la diferencia en los contratos con- NEC, porque en los contratos NEC sí te exigen, tú sí los presupuestas, sí, eso tiene un mayor valor y se te va a reconocer y es versátil. A medida que va acreditándose esos mayores valores, no es que tú le estés sacando la vuelta, sino que los contratos NEC se rigen por principios, y uno de los principios es equidad, colaboración, pro contrato, y esto que parece un enunciado de buenas intenciones, aterrizarlo en la ejecución de una obra, si hay esos valores, al final todos ganan. El contratista porque se le reconoce su esfuerzo, su eficiencia, y el Estado porque va a recibir mejores obras, digamos, con total riesgo controlado de la ejecución. ¿Tú qué piensas? sí, a ver, es, es así, ¿no? La calidad de la ingeniería de un proyecto de contrato NEC tiene un estándar de ingeniería muchísimo más alto, de mayor nivel que un estudiante público, netamente, ¿no? Ujú. Porque trae herramientas de gestión de proyectos eh, que se usan actualmente en países más avanzados. eh, y además, los estándares que te van a exigir dentro de la ejecución del proyecto, pues tienen un desarrollo presupuestal. Claro. Entonces, ahí sí hay coherencia, pues, ¿no? Entonces, y tienes que, obviamente, dentro de la ejecución del proyecto, cumplir con esos estándares. Buenísimo, buenísimo. Eder, para ir cerrando, siempre el tiempo nos queda corto y seguramente vamos a volver a conversar porque, como lo dije al inicio, creo que tú tienes mucho que compartir y sobre todo, la verdad que eres un caso de éxito de una empresa del norte del país. Eh, ¿Crees tú hoy, noviembre del 2022, que se abre una oportunidad de negocio, una oportunidad para hacer empresa vinculado a la inversión pública? O sea, ¿animarías a empresarios a involucrarse en proyectos públicos? Yo soy de los que creo que sí, obviamente, con varias reglas que las hemos ido diciendo a lo largo de esta entrevista. Pero me gustaría tu punto de vista como empresario que tiene el fierro caliente todos los días. Oportunidades en construcción, al ser un país en desarrollo emergente, pues hay en este momento y van a seguir habiendo muchos más, ¿no? Yo creo que sí, las personas que necesitan o tienen la voluntad de emprender en construcción, pues tienen que ser conscientes de que el Estado tiene ciertas deficiencias que tienes que analizarlas y medir el riesgo, ¿no? Gestionar el riesgo de un proyecto público. Y lo otro, pues, lo que te decía, ¿no? Diversificar un poco tu cartera de negocios con el sector privado, porque eso te permite que ver el estándar de ejecución que te pide el sector privado, desarrollar otro tipo de habilidades que te pide el Eso es sector muy privado. importante. O sea, es muy diferente vender al Estado que vender al sector Mira, qué privado. importante, no solo la diversificación como consecuencia de ingreso económico, sino de mejorar tu performance, de mejorar tu rendimiento, de preparar incluso tu empresa para nuevos retos, ¿no? Y Así eso es. sí, el privado pues te lo va a exigir, ¿no? La cultura que tú tienes que tener como empresa o que desarrollas como empresa va a ser mucho más rica si es que tú le das la oportunidad a los equipos de trabajo de que administren proyectos públicos y proyectos privados, ¿no? Porque, como te repito, es muy diferente ejecutar y vender un proyecto público que ejecutar y vender un proyecto privado. Tiene, Tiene otro tipo de exigencia, así es, tiene otro tipo de ¿no? exigencia. Eder, caramba, muchas gracias por esta rica entrevista. Creo que nuestros amigos se llevan varios consejos.
aprecio enormemente que hayas venido especialmente desde Piura para esta entrevista y la verdad que coincido contigo que hay muchas oportunidades siempre y cuando podamos tomar las previsiones técnicas, financieras necesarias. Ya de por sí quedas invitado a un nuevo podcast, así que yo creo que lo programaremos para los primeros meses del 2023. Y nada, dejo el micrófono para tu cierre. No, muchas gracias y saludar a a todas las personas que nos van a escuchar seguramente. Y felicitarte también, Rafael, porque también eres un caso de éxito. Las empresas de construcción necesitamos bastantes asesoría financiera porque sin mecanismos de apalancamiento no podríamos expandernos, ¿no? Y la asesoría de AIT en este caso siempre resulta ser una pieza clave dentro del éxito del proyecto, ¿no? Porque consigues un aval finalmente de alguien porque alguien te Te ayudó, ¿no? resalta las cosas buenas de la empresa que se adjudicó un proyecto, ¿no? Muchas gracias, Eder. Entonces, amigos, hasta una nueva oportunidad en conversando con Rafael sobre negocios y empresas.